vamos a recordar algunas propiedades que se cumplen en los triángulos. En realidad este es un tema que con anterioridad se ha trabajado en años anteriores, pues, ¿no? Y solamente nos vamos a centrar en estos tres teoremas, y conforme vayamos resolviendo problemas sobre triángulos vamos a recordar también otros teoremas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un triángulo, recuerden que la suma de los tres ángulos internos siempre va a ser 180 grados hexagesimales. O sea, alfa más beta más teta me va a dar 180 grados hexagesimales. Otro teorema, recuérdense que si ustedes suman dos ángulos consecutivos en un triángulo, por ejemplo acá alfa y teta, la suma de estos dos me va a dar el ángulo que está afuera, el ángulo externo, ¿no? Entonces x, que es el ángulo externo, va a ser igual a alfa más teta. Recuerden que no tiene que ser el ángulo interior que está al costado del x, sino los dos que están separados de él, ¿ya? ¿Está bien? En el tercer teorema, pues todo triángulo va a tener tres ángulos externos fuera del triángulo, y siempre si tú lo sumas los tres ángulos externos siempre va a ser 360 grados. Entonces estos son los tres teoremas que vamos a utilizar a cada momento acá, y otros más que vamos a recordar. Por ejemplo, ¿cómo aplicaríamos esos teoremas, ¿no? Por ejemplo aquí, por ejemplo en este problema pues ya tenemos los tres ángulos internos, ¿no? Entonces como me piden calcular x y ya tengo los tres ángulos internos expresados en x, pues solamente lo sumo, cada ángulo, 3x más 2x menos 10 más x más 40 igual a 180, porque son los tres ángulos internos de un triángulo. Entonces sumamos los términos semejantes, 3x más 2x más x me va a dar 6x, y tendríamos menos 10 más 40 más 30, que es igual a 180. El 30 va a pasar a restar y me va a quedar en este caso 150, y cuando yo mande a dividir el 6 a 150, pues tendremos que x será 25 grados sexagesimales, ¿no? Ese vendría a ser la respuesta. A ver, otro problema para aplicar. Por ejemplo aquí, mírenme, si nos damos cuenta ya tenemos los tres ángulos externos del triángulo, están fuera, y nosotros conocemos de que si yo sumo los tres ángulos externos de un triángulo, esa suma tiene que ser igual a 360 grados. Entonces sumamos 10x más 14x más 100 más 2x es igual a 360 grados. Sumamos los términos semejantes, 10x más 14x, 24x más 2x, 26x. Tenemos este 100 que pasa a restar al 360 y me va a quedar 260. Y cuando el 26 pase a dividir, tendremos entonces que x toma el valor de 10. Por lo tanto, x es igual a 10 grados hexagesimales. Me pedían que calcule justo eso, ¿no? Que calcule x, que es en este caso 10 grados hexagesimales. A ver, otro problema. Aquí, a ver, me dicen en el gráfico calcule teta está acá, justo en el vértice E, y me dicen, como condición también me dan que el lado CD es igual a CE. O sea, acá ya me están hablando de lados iguales, ¿no? Que este lado CD, miren, le voy a colocar un símbolo, una bolita, es igual a CE, también igual. Entonces acá tengo que recordar que existen tipos de triángulos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un triángulo donde dos lados son iguales, a ese triángulo se llama triángulo isósceles. ¿En qué consiste? Consiste en que si los lados son iguales, estoy colocando acá rayita, rayita, entonces los ángulos que se oponen a esos lados iguales también son iguales.
Por lo tanto, si a este lado se lo pone teta, acá también se lo pone teta. Listo. Ahora acá también tengo que recordar que yo puedo hallar un ángulo externo, ¿no? Por ejemplo, si este es alfa y este también es alfa, entonces el ángulo externo vendría a ser 2 alfa, porque sería la suma de estos dos, ¿no? Entonces si yo sumo teta más teta, acá me va a dar 2 teta. Y listo, mírenme, en el triángulo ABC ya tengo los 3 ángulos internos. Los podría sumar. 70 más 36 más 2 teta es igual a 180. 2 teta va a ser igual a ¿quién? A 180 menos la suma de 70 más 36, que vendría a ser 106, ¿no? Entonces 2 teta va a ser igual a ¿quién? A 74. Y cuando 2 pase a dividir, entonces el valor de teta será 37 grados hexagesimales. A ver, un nuevo problema. Aquí me indican del gráfico mostrado calcule x, ¿no? X está expresado en los lados del triángulo. Ahora, ¿qué podría hacer con esos lados? Yo no puedo sumar los lados y volverlos a 180, porque eso no es una propiedad. La propiedad es con los ángulos internos, ¿no? Entonces, pero acá en este triángulo ya tengo 2 ángulos. Ya puedo conocer el tercer ángulo. Por ejemplo, si acá va 120 y acá va 30, hasta ahorita va 150. ¿Cuánto le falta para que sume 180? Le falta 30 grados, ¿no? Entonces me doy cuenta de que este es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene 2 ángulos iguales. Por lo tanto, los lados que se lo ponen a esos ángulos iguales tienen que ser iguales, ¿no? Por lo tanto, 3x menos 2 deberá ser igual a x más 8. Entonces el x lo paso a restar al otro lado, tendríamos 2x, el menos 2 lo paso a sumar, al otro lado sería 10, por lo tanto x vale 5 unidades, ¿no? Porque está en los lados. Listo. Acá recuerden, estamos aplicando en este caso, o hemos demostrado que este es un triángulo isósceles, ¿no? En este problema me dice del gráfico mostrado calcule x. A ver, ¿qué podríamos calcular acá, ¿no? Quiero calcular x que está en la parte superior, en este vértice parte superior, ¿no? Entonces, podríamos, por ejemplo, en el triángulo que está a la izquierda, yo sé que 30 más 70 me va a dar 5 teta, ¿no? 2 ángulos internos me da el que está afuera, ¿no? Entonces, 70 más 30 es igual a 5 teta. Acá tendríamos que 100 es igual a 5 teta, por lo tanto teta vale 20 grados. Ya, pero eso no me piden, pues, ¿no? Me están pidiendo el valor de x. Pero eso me puede servir a mí para hallar en el otro triángulo que está a la derecha esta relación, ¿no? Yo sé que x más 50 me tiene que dar 4 teta. Pero como yo ya tengo el valor de teta, sé que teta vale 20, entonces sabríamos decir que x vendría a ser 30 grados hexagesimales. Listo. Entonces hay problemas en los cuales primero tienes que hallar otra incógnita para poder hallar la que me piden, ¿no? A veces no se puede hallar directamente la incógnita que te piden, sino tengo que hallar otras que las voy a usar en las nuevas ecuaciones que voy formando. Acá tenemos otro problema, miren. Dicen, de gráfico mostrado calcule x, ¿no? Ahora, por ejemplo, este triángulo que estoy acá marcando, sé que hay 2 ángulos conocidos, ¿no? 60 y 80, hasta ahí van 140. Entonces, este ángulo que está acá debería ser 40 grados para que me dé 180. ¿Por qué 40? Porque en este triángulo tiene que sumar 180 los ángulos internos, ya va 140 con 80 y 60, ¿no? Si lo suma 140, entonces más 40 me va a dar 180. Ahora me fijo en el triángulo de la derecha, ¿no? En el triángulo de la derecha,
acá tengo 50 grados, acá tengo un símbolo que es un cuadradito, ¿no? Un cuadradito sombreado. Cada vez que tú veas un cuadradito sombreado en un triángulo, recuerda que eso significa que vale 90, es un ángulo recto. ¿Está bien? Entonces, ¿hasta acá cuánto voy? Voy 90 más 50, me va dando 140, ¿no? Entonces, si va a 140, acá obligadamente también tendría que ir 40 grados. ¿Cierto? Entonces, miren, en el medio se ha formado un triángulo más o menos así, ¿no? Donde este ángulo es 40 grados, este ángulo también es 40 grados y X está acá afuera. Entonces, si tú eres buen observador, te vas a dar cuenta que X es un ángulo externo, ese triángulo, ¿no? Y X saldría de la suma de dos ángulos internos consecutivos, que en este caso serían 40 más 40. Por lo tanto, X viene a ser igual a 80 grados hexagesimales. ¿Está bien? Y el último problema que voy a explicar pues es este, ¿no? Acá ya me están dando varias longitudes que son iguales, me indican, ¿no? Que son iguales. Me dice que este lado es igual a este lado, por lo tanto esto es un triángulo isósceles. Entonces, como es un triángulo isósceles, este teta yo lo puedo repetir acá, se repite ahí, y entonces teta más teta me va a dar 2 teta, o sea, acá afuera 2 teta. Y sé que entonces que este 2 teta se tendría que volver a repetir en esta parte, ¿no? Porque acá también tenemos un triángulo isósceles, ¿cierto? Ahora quiero que se den cuenta en este triángulo. En este triángulo, miren, yo lo voy a dibujar, estos dos triángulos chiquitos lo voy a dibujar como uno solo, ¿ok? Lo voy a dibujar como uno solo. Y solamente quiero trabajar con este ángulo, o sea, este teta que está por aquí, y este ángulo que está por acá, que es 2 teta. ¿Ok? He dibujado estos dos triángulos juntos como uno solo. Y solamente estoy escribiendo esos ángulos que están en los extremos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo sumo estos dos ángulos, me tiene que dar el que está acá afuera, ¿no? 2 teta más teta, 3 teta. Entonces, esta parte que está aquí vendría a ser 3 teta. ¿La vieron, verdad? Ahora, en el triángulo que está acá arriba, superior, también estos dos lados son iguales, por lo tanto, es un triángulo isósceles. El 3 teta se tendría que volver a repetir ahí. Ahora, voy a dibujar nuevamente otro triángulo. Ahora, mira, ¿qué triángulo voy a dibujar? Voy a dibujar este triángulo que estoy marcando con el lápiz, mírenme. Ok, ese triángulo lo voy a dibujar. Por acá, por aquí y por aquí. O sea, estos tres triángulos los he convertido en uno solo, está acá. Y voy a trabajar solamente con el ángulo que está acá arriba, con el 3 teta, y con el ángulo que está acá abajo, con el teta. Entonces nuevamente digo, no, yo sé que 3 teta más teta me va a dar el ángulo externo, que en este caso sería 4 teta. ¿Y quién sería ese 4 teta? Este ángulo que está por aquí. Y se vuelve a repetir el 4 teta por acá, ¿no? Ahora sí, listo, miren chicos, dibujo el triángulo, ¿ya? Dibujo el triángulo que necesito. O sea, de ahora voy a dibujar todo. Acá está el ángulo recto, recuerda que esto significa que vale 90. Y este ángulo vale teta, ok, ese que está acá. Y el ángulo que está por aquí vale 4 teta. Los demás ángulos ya no los necesito, pues porque me han servido para poder trasladar los ángulos, ¿no? Completar. Y he logrado formar un solo triángulo donde encuentro los tres ángulos. Y acuérdate que en un triángulo, si tú tienes los tres ángulos internos, los puedes sumar e igualarlos a 180.
Entonces tenemos teta más 4 teta, 5 teta. El 90 pasa a restar al 180 y me quedaría 90. Y por lo tanto, teta sería la división de 90 entre 5. Y esto me va a dar 18 grados sexagesimales. Entonces, pues tenemos que recordar lo estudiado en años anteriores pues, acerca de este tema de triángulos, ¿no? Y recordamos todo pues aplicando en la solución de problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene 8 ejercicios. Bueno, ahorita solo aparecen 4. En la siguiente página van a aparecer los otros 4. Y les propongo esta actividad opcional. En cada caso me piden calcular algún ángulo desconocido. Acá por ejemplo me dicen, ¿no? AB es igual a BE. Entonces como dice en el ejemplo anterior, pues no, AB es igual a B, entonces le coloco un mismo símbolo, ¿no? AB, B, y además también es igual a C, entonces acá le coloco los mismos símbolos. Me piden calcular la medida del ángulo ABC. Acuérdense esto, ¿ya? Eso significa medida del ángulo ABC. ¿Y dónde va a caer el ángulo? En la letra del medio. Ahí va a caer el ángulo. O sea, me fijo, ¿no? A, B, C. Cae en B, pero B es todo esto. O sea, me piden que calcule todo este ángulo. ¿Sí? Ya conozco una parte, ¿no? Que vale 40. Me faltaría esta parte. Ahora, ¿cómo puedo calcular esa parte? Pues tendrían ustedes que ver de qué forma, ¿no? Tengo lados iguales, por ahí se vuelven a repetir ángulos, se pueden trasladar ángulos, recuerden, ¿no? Ahí ya les he ayudado ya con algo. Problema 2, bueno, acá tienes dos ángulos externos. Por ahí podrías calcular el tercer ángulo externo y hacer un teorema por ahí, ¿no? Igualito acá, ¿no? Dos ángulos externos, podrías calcular el tercer ángulo externo. Acá me dicen en el problema 4, CD, esta parte, es igual a BD. Se formó un triángulo isósceles, ¿no? Por ahí algo puedo hacer. Me piden que calcule la medida del ángulo ABD. ABD, o sea, me están pidiendo este ángulo, recuerden, ¿eh? Cada vez que tengan ustedes esto, el ángulo cae en la letra que está en el medio. Esto significa medida del ángulo ABD. Está ABD. Acá va a caer, ¿no? Acá está la incógnita, no se vayan a olvidar. Y los otros 4 problemas, este sería el problema 5, problema 6, problema 7 y problema 8. ¿No? De la misma manera, trata de aplicar lo que hemos visto aquí. Acá te ayuda en el problema 7. Trata de continuar esta línea, ¿ya? Continúa la línea, y por ahí se forma algo. Ok, esta es una línea continua, ¿ya? Una línea continua. Otra cosa más para que te acuerdes, una recta, si tú quieres calcular su ángulo, vale 180 grados. No te vayas a olvidar, eso lo vas a usar acá seguro. Problema 6 dice: de gráfico mostrado, AB es igual a BC. AB es todo esto, BC es todo esto. O sea, el triángulo grandote ABC es un triángulo isósceles. Dice, y el triángulo QSC y el triángulo QSC, o sea, este triángulo que está acá, es equilátero. Si es equilátero, recuerda algo, ¿ya? Un triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus 3 lados iguales. Y si tiene sus 3 lados iguales, entonces sus 3 ángulos son iguales, o sea, cada ángulo valdría 60 grados, 60 grados, 60 grados. Eso vas a usar acá. ¿Está bien? Calcule la medida del ángulo BQS, ya sabes cuál es BQS, ¿no? Y el problema 8, igual, ¿no? Igual trata de trasladar algún ángulo, algo que se puede hacer por ahí, para que puedas darle solución a ese problema. Entonces, chicos, esta actividad la pueden presentar el día martes a primera hora. En la primera consejería la pueden presentar.
Y otra cosa más, recuerden que este tema no entra en el examen de unidad. Este tema va a entrar en el siguiente examen. El que presenta esta actividad opcional, obviamente que va a tener puntos adicionales. Pero recuerden, no entra en el examen de unidad este tema.